¿Qué tal, panitas? ¿Cómo vamos? Espero que se encuentren muy bien y de la mejor manera. En este video vamos a realizar un tercer ejercicio acerca de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas a través de los tres métodos tradicionales que hemos manejado: eliminación, sustitución e igualación. Sin más preámbulo, entonces, comencemos a resolver este problema. Antes de comenzar a resolver este sistema de ecuaciones, debemos notar que la primera ecuación tiene un formato distinto a videos anteriores del tema. Es decir, en videos anteriores hemos tenido el formato AX más BY igual a C. Es decir, una constante por X más una constante por Y, y esto igual a otra constante. Podemos notar que en la primera ecuación no tenemos este formato, dado que las variables X y Y están en ambos lados de la igualdad. Entonces, para poder comenzar a aplicar uno de los tres métodos, debemos reescribir esta primera ecuación. Vamos a reescribir entonces esta primera ecuación. Podemos entonces primero deshacernos de este fraccionario pasando a multiplicar este 11 al otro lado. Entonces me va a quedar de la siguiente manera: 2x más 3y. Esto tiene que ser igual a 11 por 2, es decir, 22, que multiplica a x menos y. Siguiendo con esta simplificación, vamos a aplicar ley distributiva a este lado derecho de la ecuación. Entonces me va a quedar lo siguiente: 2x más 3y tiene que ser igual a 22 por x, es decir, 22x, 22 por menos y, es decir, menos 22y. Vamos a dejar entonces las x y las y en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente: este 22x está positivo, lo paso negativo, y el menos 22y está negativo, lo paso positivo. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Reduciendo entonces términos semejantes, me va a quedar de la siguiente manera: 2x menos 22x me da menos 20x, y 3y más 22y me da 25y. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Como paso final entonces podemos simplificar esta ecuación dividiéndola toda por 5, es decir, menos 20x dividido 5 me da menos 4x, y 25y me da 5y, y esto tiene que ser igual a 0. De esta manera entonces hemos llegado a el formato que estábamos buscando: una constante por x más una constante por y igual a otra constante. Entonces esto lo vamos a reescribir en la primera ecuación. De esta manera entonces hemos reescrito nuestro sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones por dos incógnitas. Podemos empezar a emplear los tres métodos que hemos venido manejando. Si queremos emplear un método de eliminación para resolver este sistema de ecuaciones, debemos buscar un número o dos números tales que al multiplicar uno por la primera ecuación y otro por la segunda ecuación, una de las dos variables se me eliminen al yo sumar las ecuaciones. Para eso entonces podemos multiplicar la segunda ecuación por 12, dado que si multiplicamos 12 por x tercios me va a dar 4x, y al sumarlo con menos 4x la variable se me va a cancelar. Reescribiendo entonces el sistema nos va a quedar de la siguiente manera: la primera ecuación nos va a quedar exactamente igual, y la segunda ecuación vamos a multiplicar cada uno de los componentes de la igualdad por 12. 12 por x tercios me da 4x. 12 por y cuartos me da 3y. Y esto tiene que ser igual a 12 por 8, que me da 96. En este punto entonces podemos sumar las ecuaciones y notamos que nuestra variable x se cancela, de tal forma que nos queda la siguiente ecuación: 5y más 3y es igual a 8y, y esto tiene que ser igual a 96. Despejando y de acá, tenemos que y es igual a 96 dividido 8, quiere decir que y es igual a 12. De esta manera entonces hemos llegado a el valor de y.
Una vez tenemos conocido el valor de y, podemos encontrar cuál es el valor para x reemplazando en una de las dos ecuaciones. En este caso voy a reemplazar en la ecuación 1. De este modo entonces me va a quedar de la siguiente manera: menos 4x más 5 por y, pero y es igual a 12. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Resolviendo esta sencilla ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos que menos 4x más 5 por 12, es decir 60, tiene que ser igual a 0. De acá podemos despejar x diciendo que menos 4x es igual a menos 60. Despejando entonces la x de acá, tenemos por este lado que x es igual a menos 60 dividido menos 4. Quiere decir que x es igual a 15. De esta forma entonces hemos llegado a el valor para x. Concluimos entonces que empleando un método de eliminación hemos llegado a que la respuesta o la solución a este sistema de ecuaciones es x igual a 15 y y igual a 12. En los métodos posteriores debemos llegar exactamente a la misma respuesta. Para resolver este sistema de ecuaciones a través de un método de sustitución, lo que debemos hacer es despejar una de las dos variables en una de las dos ecuaciones y reemplazarla en la ecuación restante. En este caso, yo voy a despejar y en la segunda ecuación. De esta forma entonces tenemos lo siguiente: y cuartos tiene que ser igual a 8 menos x tercios. Este x tercios está positivo, pasa negativo. Siguiendo con este despeje, tenemos que y cuartos es igual a esta resta de fraccionarios que me da 24 menos x sobre 3. Despejando y por este lado, tenemos que y es igual a este 4 está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Es decir, 4 que multiplica a 24 menos x, todo esto sobre 3. Podemos aplicar ley distributiva en este lado, en el numerador, quiere decir entonces que y es igual a 4 por 24, es decir, 96 menos 4 por x, es decir, 4x sobre 3. De esta forma hemos llegado a el valor para y en términos de x. Una vez tenemos conocido el valor para y, vamos a reemplazar dicho valor en la ecuación 1. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a reemplazar entonces y en la primera ecuación. Nos va a quedar entonces menos 4x más 5 por y, pero y tiene este valor de x, es decir, lo escribo acá: 96 menos 4x sobre 3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Resolviendo entonces esta ecuación que tenemos acá, podemos aplicar ley distributiva de este 5 con el numerador. Entonces me va a quedar de la siguiente manera: menos 4x más 5 por 96 que me da 480, 5 por menos 4x que me da menos 20x, y todo esto sobre 3. Todo esto tiene que ser igual a 0. Siguiendo por este lado con el ejercicio, podemos pasar este menos 4x al otro lado a sumar. Quiere decir entonces que nos va a quedar lo siguiente: 480 menos 20x, todo esto sobre 3, tiene que ser igual a 4x. Para deshacernos de este fraccionario, podemos pasar a multiplicar este 3 al otro lado de la igualdad. Quiere decir entonces que nos queda lo siguiente: 480 menos 20x tiene que ser igual a 3 por 4x, es decir, 12x. Siguiendo por acá con el ejercicio, podemos pasar las x a un lado y los números al otro. Entonces voy a pasar este 12x a este lado y este 480 al otro. Me va a quedar entonces de la siguiente manera: menos 20x menos 12x tiene que ser igual a menos 480. Simplificando términos semejantes, me queda entonces de la siguiente manera: menos 20x menos 12x me da menos 32x, y esto tiene que ser igual a menos 480. Despejando la x de acá,
tenemos que x es igual a menos 480 dividido menos 32. Quiere decir entonces que x es igual a 15. De esta manera entonces hemos llegado a el valor para x, que es exactamente el mismo del método anterior. Para conocer el valor de y, lo único que debemos hacer es reemplazar x en una de las dos ecuaciones. Para no volver a reemplazar en la primera ecuación, lo voy a hacer en la segunda. Entonces me va a quedar de la siguiente manera: x tercios, pero x vale 15. Entonces me queda 15 tercios más y cuartos, y esto tiene que ser igual a 8. Resolviendo esta sencilla ecuación tenemos lo siguiente: tenemos que y cuartos es igual a 8 menos 15 tercios, pero 15 tercios es 5. Tenemos entonces por acá que y cuartos es igual a 3. Significa entonces que y tiene que ser igual a 12. De esta manera hemos llegado al valor para y, que es exactamente el mismo del método anterior. De esta manera hemos llegado a que la solución del sistema utilizando un método de sustitución es x igual a 15 y y igual a 12. Es decir, exactamente la misma respuesta que obtuvimos utilizando un método de eliminación. Si deseamos resolver este sistema de ecuaciones a través de un método de igualación, lo que debemos hacer es despejar una de las dos variables en ambas ecuaciones y posteriormente igualar dichas ecuaciones para obtener una nueva igualdad. En este caso, yo voy a despejar la variable x en ambas ecuaciones. Tenemos entonces por este lado el despeje de x en la primera ecuación. Me queda entonces lo siguiente: menos 4x tiene que ser igual a menos 5y. Este 5y está positivo, lo paso negativo. Quiere decir entonces que x es igual a 5y sobre 4. Hemos llegado entonces al primer valor para x, resultado de despejarla en la ecuación 1. Aplicando el mismo proceso en la ecuación 2 tenemos lo siguiente: tenemos que x tercios es igual a 8 menos y cuartos. Quiere decir que x tercios es igual a esta resta de fraccionarios que me da 32 menos y sobre 4. Despejando x de acá, tenemos que x es igual a, este 3 se está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Quiere decir 3 por 32 menos y, todo esto sobre 4. Finalmente, podemos decir entonces que x es igual a, vamos a aplicar ley distributiva en este numerador. Entonces 3 por 32 me da 96, 3 por menos y me da menos 3y, y todo esto dividido 4. De esta forma hemos llegado al segundo valor para x despejado de la ecuación 2. Como tenemos entonces que x tiene este valor de y x tiene este otro valor de y, entonces yo estoy autorizado a igualar estas dos expresiones que me quedaron. Quiere decir entonces que 5y sobre 4 tiene que ser igual a 96 menos 3y sobre 4. Entonces, esta es la ecuación resultante de aplicar un método de igualación. Resolviendo entonces esta ecuación por acá, de entrada podemos hacer esta simplificación. Podemos eliminar estos numeradores 4. Y entonces nos queda lo siguiente: 5y tiene que ser igual a 96 menos 3y. Resolviendo esta sencilla ecuación tenemos lo siguiente: 5y más 3y tiene que ser igual a 96. Este menos 3y lo paso al otro lado, positivo. Quiere decir entonces que 5y más 3y es igual a 8y, y esto tiene que ser igual a 96. Quiere decir entonces, por este lado, que y es igual a 96 dividido 8. Entonces, y es igual a 12.
exactamente el mismo resultado que obtuvimos en los métodos anteriores. Para saber el valor de x, lo único que debemos hacer es reemplazar este valor en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales y debemos llegar exactamente al mismo resultado, es decir, x igual a 15. De esta manera entonces hemos llegado a la conclusión general que la solución a este sistema de ecuaciones es igual a x igual a 15 y y igual a 12, teniendo en cuenta que en un principio se tuvo que reescribir esta primera ecuación para poder aplicar los métodos que se trabajaron. De esta manera, esta es la solución a nuestro problema planteado.